Hola a todos. En esta charla vamos a hablar del Premio Nobel de Química del año 2020, otorgado a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna por el desarrollo de una novedosa técnica de edición genética. En esta charla vamos a hablar un poco de la historia que nos ha traído hasta aquí para que podamos apreciar la magnitud de esta gran hazaña. Por poner un comienzo a nuestra historia, nos vamos a remontar al año 1953, año en el que Watson y Crick publican su famosa doble hélice del DNA en la revista Nature. A lo largo de la historia, los científicos siempre hemos sentido especial interés por conocer cómo funciona nuestro propio organismo. Y ya desde mediados del siglo XIX se habían empezado a hacer experimentos relacionados con la herencia genética y con la función de lo que hoy conocemos como ácidos nucleicos. El descubrimiento de la doble hélice del DNA abrió la puerta al mundo de la biología molecular y con los años se acuñó el término dogma central de la biología molecular. Esto es, que el DNA es capaz de copiarse a sí mismo en el núcleo, es lo que se conoce como replicación, después se transcribe a una molécula de RNA mensajero y esta molécula es capaz de abandonar el núcleo y ya en el citoplasma será traducida por los ribosomas para dar lugar a una proteína. El material genético que da lugar a proteínas se conoce como material genético codificante, son nuestros genes. Pero la mayor parte de nuestro genoma está formado por material genético no codificante. Y durante mucho tiempo se pensó que ese DNA no servía para nada. Se le llegó a denominar DNA basura. Pero sí que se sabe ahora que tiene mucha importancia. Es capaz de transcribirse a moléculas de RNA que, aunque no son RNA mensajero y no van a dar proteínas, sí que cumplen funciones muy importantes dentro de la célula, como veremos en esta charla. En 1990, la humanidad ya contaba con las herramientas necesarias para embarcarse en un proyecto de proporciones gigantescas, el Proyecto Genoma Humano, que fue el proyecto de colaboración biológica más grande del mundo, cuyo objetivo era nada más y nada menos que secuenciar todo el genoma del ser humano. 13 años después, el proyecto se dio por finalizado en el año 2003, cuando los investigadores anunciaron que el genoma se había secuenciado por completo con una precisión del 99,99%. En aquel año nos las veíamos muy felices pensando que una vez conocida la secuencia de todo nuestro genoma era el fin de las enfermedades hereditarias, por ejemplo. Pero muy pronto se vio que si bien el proyecto Genoma Humano fue una hazaña tremenda, ya no solo a nivel de conocimientos, sino a cómo evolucionaron muchas de las técnicas para facilitar el trabajo de los investigadores, nos dimos cuenta de que conocer la secuencia no era suficiente para poder curar enfermedades genéticas. Porque una cosa es conocer la secuencia y otra cosa es saber cómo hay que cambiarla, porque la mayoría de las enfermedades no tienen un origen simple en nuestro genoma, y no menos importante, disponer de una técnica que nos permitiese precisamente, específicamente, cambiar esa secuencia y no cualquier otra. A pesar de que a lo largo de los años sí que aparecieron técnicas que más o menos nos permitían cambiar la secuencia genética con más o menos precisión, necesitaban de mucho trabajo y de seleccionar aquellas células que sí se habían cambiado para poder trabajar con ellas. Así que en este punto introducimos a nuestro protagonista del Premio Nobel, el sistema CRISPR. ¿Y qué es este sistema de acrónimo un poquito impronunciable? Las siglas en inglés son Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats o, en castellano, repeticiones palindrómicas cortas, interespaciadas regularmente y agrupadas. ¿Y qué es este sistema? Bueno, pues en el año 1987, un grupo japonés que estudiaba la función de un gen de la bacteria Escherichia coli observó unas estructuras bastante peculiares en la región 3' del gen, en una región no codificante. Y lo que observaron fue 5 repeticiones de 29 nucleótidos separadas siempre por 32 nucleótidos. Este tipo de estructuras no se habían observado antes en microorganismos y no se sabía si tenían función biológica y cuál podría ser. A este grupo le pareció lo suficientemente curioso el hallazgo como para mencionarlo en el artículo, pero no investigaron más allá. Quien sí lo hizo unos años después es el héroe español de esta historia, Francis Mojica, profesor en la Universidad de Alicante. Mojica estudiaba otro tipo de microorganismo, una arquea, y es un microorganismo extremófilo. Los microorganismos extremófilos son capaces de sobrevivir en condiciones extremas, en este caso de alta salinidad. Es un microorganismo que crece en las salinas de Santa Pola.
Bueno, pues investigando este microorganismo, Mojica observó esa misma secuencia, esa misma estructura que había observado el grupo japonés unos años antes. Pero Mojica sí se empeñó en desentrañar la función biológica que cumplían estas secuencias. En el año 2000, y debido a la falta de financiación que sufría su grupo, utilizó técnicas bioinformáticas para detectar esas secuencias en diferentes microorganismos, de grupos filogenéticos muy distintos, lo cual le llevó a asumir que estas estructuras debían estar cumpliendo un papel biológico muy importante. Años más tarde se descubrió que esas secuencias, las repeticiones y las secuencias que había entre medias, eran transcritas a una molécula de RNA largo que después era procesada para dar lugar a moléculas cortas de RNA, cada uno con su repetición en negro y con el espaciador en color. Estas moléculas son las que conocemos como RNAs CRISPR. Unos años después, en 2002, se dio otro paso más. Un grupo holandés, colaborador de Mojica, detectó la presencia de unos genes que siempre aparecían asociados a las secuencias CRISPR. Por eso se les llamó Cas, CRISPR Associated Genes. Estos genes parecían codificar para proteínas con motivos normalmente asociados a funciones helicasa, que es desenrollar el DNA, y exonucleasa, cortar el DNA. Lo cual llevaba a pensar que estas proteínas Cas cumplirían alguna función en el metabolismo del DNA. Bien, la función biológica de CRISPR dio con ella Mojica de nuevo, cuando se dio cuenta de cuál era el origen genético de ese material que aparecía en las secuencias CRISPR. Se fijó en que no las secuencias repetidas, sino los espaciadores entre ellas provenían del material genético de distintos bacteriófagos. Un bacteriófago es un virus que infecta específicamente a bacterias. No solo se dio cuenta de que esos espaciadores coincidían con el material genético de distintos fagos, sino que las bacterias que contenían esa información eran inmunes a la infección por ese fago en concreto. Es decir, Mojica se dio cuenta de que el sistema CRISPR era un sistema inmune en procariotas. No solo eso, sino que era adaptativo, cosa que se pensaba que solo podía ocurrir en organismos superiores, y heredable, porque como las bacterias incorporan en su genoma ese material genético, son capaces de traspasarlo a sus descendientes. Bien, la prueba de que efectivamente el sistema CRISPR es un sistema inmune vino de la mano de una empresa que fabricaba fermentos lácticos y complementos alimentarios. Esta empresa utilizaba una bacteria, Streptococcus thermophilus, que se utiliza habitualmente en la producción de yogures y queso. Por razones obvias, la empresa utilizaba cepas de la bacteria que eran resistentes a las infecciones por los fagos más comunes, pero no sabían cuál era el motivo de esa resistencia. Cuando vieron el artículo de Mojica, pensaron que el sistema CRISPR podía estar detrás de esto y efectivamente realizaron un experimento en el que cogían una bacteria resistente al fago, le quitaban la secuencia CRISPR correspondiente y la bacteria ya podía ser infectada por el fago. Y al revés, cogieron bacterias que se podían infectar con el fago, les introdujeron la secuencia CRISPR convirtiéndolas en resistentes. Este artículo lo publicaron en la revista Science. De modo que a estas alturas tenemos ya una idea de cómo funciona el sistema. Un bacteriófago infecta a una bacteria introduciéndole su material genético. Si la bacteria sobrevive a la infección, cogerá un trozo del DNA del virus y lo incorporará a su genoma después de una secuencia repetida en el sistema CRISPR. Esas secuencias, las repeticiones en cuadrados negros con los espaciadores que vienen del virus en cuadrados de colores, son transcritas a la molécula de RNA largo que después será procesada para dar lugar a los RNAs cortos, los RNAs CRISPR. Si se produce una segunda infección por el virus, el RNA de CRISPR va a reconocer el material genético del virus, lo va a marcar y lo va a eliminar. Bien, queda un pequeño detalle, pero bastante importante. Si el sistema CRISPR se dirige frente a esas secuencias repetidas que aparecen también en el genoma de la bacteria, ¿cómo evita la bacteria que el sistema CRISPR la ataque a ella misma?
Bueno, pues en el virus, en el DNA del virus, aparecen unas secuencias cortas denominadas motivos adyacentes al protoespaciador que no aparecen en el genoma de la bacteria. Estas secuencias cortas son las que van a dirigir el sistema CRISPR hacia el DNA del virus y no frente al genoma de la bacteria. Pues ya tenemos todas las piezas en nuestro tablero, pero el mecanismo concreto de funcionamiento de este sistema a nivel molecular fue desentrañado finalmente por las protagonistas del premio, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna. Emmanuelle Charpentier es experta en bacterias patógenas, en concreto ella trabajaba con Streptococcus pyogenes, conocida como la bacteria come carne. Jennifer Doudna, por su parte, era experta en RNA de interferencia. El RNA de interferencia es una molécula de RNA corta, procedente de material no codificante de eucariotas, cuya función es unirse a un RNA mensajero y degradarlo. De manera que ese RNA mensajero ya no puede producir una proteína y ese gen se silencia. Bien, pues en el año 2006, Doudna escucha hablar de CRISPR y le llama mucho la atención porque parece que el mecanismo de funcionamiento de este sistema es similar al del RNA de interferencia que ella estudia. Y su interés se centra en esas proteínas Cas que se había hipotetizado que tendrían funciones helicasa, desenrollar el DNA, y exonucleasa, cortarlo. Efectivamente, en su grupo, en los años siguientes, demostraron la actividad, la función de varias de estas proteínas Cas. Por su parte, mientras estudiaba la regulación de los genes de Streptococcus pyogenes, Emmanuelle Charpentier se encontró con una cantidad importante de un RNA nuevo, que más tarde se llamaría transactivador, y este RNA tenía una secuencia complementaria a esas secuencias repetidas de CRISPR, no a las secuencias que vienen de los bacteriófagos, sino a los espaciadores que hay entre medias. La función de este RNA transactivador es reclutar a la proteína Cas9, que es la que va a cortar el DNA, durante el procesamiento del RNA CRISPR para dar lugar a esas moléculas pequeñas. Doudna y Charpentier coincidieron en una conferencia y decidieron colaborar para encontrar la función, para confirmar la función de la proteína Cas9 en Streptococcus pyogenes. Su idea era que efectivamente, mientras el RNA CRISPR va a reconocer el material genético del virus, es la proteína Cas9 la que va a cortar el DNA. Entonces llevaron a cabo un experimento en el que pusieron en un tubo de ensayo un DNA que querían cortar, el RNA CRISPR que lo va a reconocer y la proteína Cas9 que lo va a cortar. Y no pasó absolutamente nada. Entonces, en ese punto, ellas se plantean si la proteína Cas9 en realidad tiene otra función o si no están haciendo el experimento en las condiciones adecuadas. Y después de muchos intentos fallidos, se acuerdan de aquel RNA transactivador que había observado Charpentier en sus experimentos con Streptococcus pyogenes. Y efectivamente, cuando incluyen esa molécula de RNA transactivador, el DNA se corta por donde debía cortarse. De modo que confirman que el RNA transactivador tiene una función, que es reclutar a la proteína Cas9 al sitio de corte. Doudna y Charpentier fueron un paso más allá y, con el fin de simplificar el sistema, unificaron el RNA CRISPR con el RNA transactivador para formar una única molécula de RNA que denominaron RNA guía. En este punto hicieron el experimento con mayúsculas, el que nos ha traído hasta aquí. Cogieron un DNA que tenían por ahí guardado en el congelador de secuencia conocida y seleccionaron 5 zonas donde querían cortarlo. Añadieron la proteína Cas y añadieron el RNA guía, en el que modificaron la secuencia del RNA CRISPR para que coincidiese con las 5 zonas que ellas querían cortar. Cuando pusieron todos los elementos en el tubo de ensayo, el DNA se cortó exactamente por donde debía cortarse y por ningún sitio más. Así que ahora sí teníamos en nuestras manos una potente herramienta que nos permite de manera muy precisa cortar el DNA por donde nosotros decidamos. Y solo necesitamos 2 componentes, el RNA guía, que por un lado va a reconocer la secuencia de corte y junto con el RNA transactivador va a reclutar a la proteína Cas9, que es la que va a cortar por donde nosotros decidamos. Una vez que hemos cortado el DNA, la edición genética se basa en los mecanismos de reparación que tiene la propia célula. Es decir, cuando se produce un daño en el DNA, la célula intenta arreglarlo.
El sistema más simple por el que esto ocurre es la unión de extremos no homólogos. Una vez que se hace un agujero en el DNA, estos sistemas de reparación se ponen a incluir nucleótidos al azar hasta que por apareamientos correctos se rellena el hueco. Eso mantiene íntegro el genoma, porque ya no hay agujero, pero es muy poco probable que recuperemos la secuencia que había antes del corte, de manera que este gen dejará de funcionar. Eso puede ser suficiente para investigadores que están buscando la función de un gen en concreto. Tú silencias ese gen, observas si hay algún cambio y si lo hay, es muy probable que ese cambio se deba a que has silenciado el gen. El otro sistema es un poco más sofisticado, es la reparación dirigida por homología. En este caso, cuando le hacemos el agujero al DNA, le damos a la célula otro DNA molde para que ella lo utilice para rellenar ese hueco, sin más que poner una secuencia en el extremo de ese DNA molde que coincida con el del agujero que se ha hecho en el DNA. En este caso, en ese DNA molde que nosotros ponemos, pues podemos incluir los cambios genéticos que queramos. El sistema CRISPR ha ido mejorando desde que se descubrió e inventó y, por ejemplo, el sistema Prime Editing o de edición de calidad tiene una molécula de RNA guía que incluye no solo la secuencia complementaria a la del corte, sino que incluye ya ese DNA molde que le vamos a dar a la célula para que utilice para reparar el corte. La técnica CRISPR es muchísimo más precisa que cualquiera de las técnicas que hubiese hasta la fecha e infinitamente más sencilla de realizar. Como he dicho, ha revolucionado el mundo de la biología molecular, ha abierto la puerta a nuevas oportunidades en el cultivo de plantas, también ha contribuido a terapias innovadoras contra el cáncer y nos permite soñar con que algún día se puedan curar las enfermedades genéticas. Hace unos años aparecieron unos estudios en los que los investigadores demostraban que se podía modificar el genoma de células tanto de ratón como de humano en cultivo. Y se están haciendo ensayos clínicos para comprobar si se puede utilizar el sistema para curar enfermedades de la sangre hereditarias como la beta-talasemia o la anemia falciforme o enfermedades oculares que también son hereditarias. En el cultivo de plantas, CRISPR ha supuesto toda una revolución. Por ejemplo, se han obtenido plantas modificadas, plantas de arroz, en las que se ha silenciado un gen que codifica para una proteína de membrana que absorbe metales pesados del suelo. De manera que esta planta modificada, al no tener esa proteína de membrana, no absorbe esos metales y la concentración de los metales en la planta es muy baja. También se han obtenido plantas que son más resistentes a la sequía, lo cual permite cultivarlas en ambientes más cálidos. La modificación genética de plantas lleva años haciéndose, pero es verdad que los métodos que se utilizaban eran muy laboriosos y en muchos casos requerían incluir genes de resistencia a antibióticos con el posible peligro de que esa resistencia pasase a los microorganismos del suelo. Y como sabemos, la resistencia a antibióticos de los microorganismos es un problema muy serio que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. De hecho, este sistema CRISPR también se está utilizando para eliminar patógenos multiresistentes. Incluso se podría utilizar para eliminar poblaciones enteras del planeta, como el mosquito de la malaria. En estos casos, por supuesto, habría que tener en cuenta las repercusiones medioambientales que eliminar una especie entera del planeta podría tener, pero se puede hacer. En las terapias contra el cáncer, CRISPR se ha llegado a utilizar en humanos. A principios de 2020 se publicó un artículo en el que 3 pacientes con cáncer que ya no respondían a los tratamientos con quimioterapia fueron tratados con el sistema CRISPR. ¿Cómo se hizo esto? Se extrajo la sangre de los pacientes y se apartaron sus linfocitos, que son nuestras células del sistema inmune que van a luchar contra las células tumorales. Esos linfocitos fueron modificados genéticamente para sustituir sus receptores de membrana, que son los que le permiten reconocer las otras células, por un receptor específico de células tumorales. Estos linfocitos modificados genéticamente probaron ser efectivos en células en cultivo, de modo que se reinfundieron en los pacientes. Tras 9 meses todavía se podían detectar esos linfocitos modificados en la sangre de los pacientes. Y aunque lamentablemente ninguno de ellos superó el cáncer, la técnica sí que demostró ser segura. No produjo reacciones inflamatorias en los pacientes y, lo que es más importante, no se detectaron mutaciones no deseadas en otras partes del genoma.
El sistema CRISPR también se puede utilizar para detectar la presencia de virus basados en RNA, como son el del ébola, el Zika y el SARS-CoV-2. En este caso, la proteína Cas que se utiliza no es la proteína Cas9, que corta DNA, utilizamos Cas13, que corta RNA. En este caso, si tenemos RNA vírico en la muestra, Cas13 se va a activar. ¿Cómo lo vamos a ver? Incluyendo nosotros en la mezcla un RNA reportero que al cortarse emita fluorescencia. De modo que si observamos fluorescencia en la muestra, significa que la Cas13 está activa por la presencia de RNA vírico. Y como os he dicho, los investigadores están intentando que este sistema se pueda adaptar no solo a la detección del virus, sino a su eliminación. Por supuesto, las barreras de lo que se puede hacer con una técnica no son solo metodológicas, también están las barreras éticas. Y todos escuchamos hace unos años el caso de este investigador chino que modificó genéticamente con el sistema CRISPR 2 embriones humanos que llegó a implantar en una paciente que finalmente dio a luz a gemelas. La excusa de este experimento era hacer a las niñas inmunes a la infección por el virus del VIH, el virus del SIDA, del cual ambos padres eran portadores. La idea es que el virus del SIDA necesita una proteína de membrana en los linfocitos para reconocerla y entrar en los linfocitos y matarlos. Lo que se ha sabido años después es que no todas las células de los embriones fueron modificadas, de manera que estas niñas siguen teniendo células con esa proteína de membrana y no son inmunes a la infección por el virus del SIDA. Y lo que es más grave, se detectaron cientos de mutaciones no deseadas en otras partes del genoma, que pueden tener unas consecuencias imprevisibles en la vida de estas niñas. Por eso, la edición genética de embriones humanos está fuertemente regulada, porque es una línea muy peligrosa de cruzar. Pero esta técnica, bien utilizada, puede traer muchas cosas buenas. No quería terminar la charla sin mencionar una vez más a Francis Mojica, porque nos duele un poco que se haya quedado fuera del premio Nobel. La propia Real Academia de las Ciencias de Suecia, en su página web, decía que este premio Nobel era un premio a la ciencia básica. La ciencia básica es aquella que solo busca conocimiento, no busca una aplicación práctica a lo que descubra. Y así nació esta técnica, es decir, Mojica simplemente sintió curiosidad por saber qué función estaban cumpliendo esas secuencias tan extrañas que vio en su arquea de las salinas de Santa Pola. Por eso sí que a mí me hubiese gustado ver a Mojica recibir este premio Nobel. Aún así, por supuesto que Charpentier y Doudna se lo merecían con creces y el propio Mojica está muy feliz de que les dieran el premio Nobel a ellas y a su técnica. Estas tijeras genéticas van a tener un gran impacto en la vida de todos nosotros. Obviamente abrirán cuestiones éticas que habrá que afrontar y regular adecuadamente, pero tienen un gran potencial para traer avances asombrosos y para ayudarnos a resolver los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad ahora y a los que lo va a hacer en un futuro. Espero que os haya gustado la charla y muchas gracias por vuestra atención.